Este sujeto es George Chambers, mejor conocido como Iceman, un ex campeón de boxeo estadounidense quien pasa un mal momento económico y por eso se encuentra en Rusia con su manager Phil tratando de hacer dinero por medio de comerciales de vodka, algo que no le gusta mucho. Aquí conocemos a este tipo llamado Gaga, un mafioso ruso y hombre de negocios que maneja un club donde se hacen apuestas de boxeo, especialmente en una prisión de San Petersburgo. El campeón invicto de ese torneo es este tipo llamado Yuri Boyka, un peleador implacable y despiadado, quien está encerrado por homicidio. Lleva más de 40 victorias al hilo y es muy respetado por los presos y los guardias. Este es desafiado por otro luchador llamado Davich, pero luego de una pelea entretenida, Boyka le da una paliza y acaba con el tipo mostrando todas sus habilidades y conservando su título de campeón invicto. Pero esto no le gusta mucho a Gaga, quien pierde dinero debido a que los apostadores siempre le apostaban a Boyka, algo que estaba afectando su negocio. Al mismo tiempo, vemos como unos tipos sospechosos se infiltran en el cuarto de hotel de Chambers para implantarle una mercancía ilegal entre sus cosas. Mientras esto pasa, Chambers llega al hotel donde discute con su manager debido a que llegó tarde a una cena con unos ejecutivos, por lo que este le dice que se encargue de los tipos mientras sube a cambiarse a su habitación. Momentos después, Chambers se acerca por el pasillo y uno de los tipos al verlo le avisa a los otros dos de la llegada de este. Por eso cuando entra a la habitación, Chambers es atacado por ambos, pero él logra neutralizarlos mientras pregunta molesto qué hacían ahí, aunque en ese momento es golpeado en la cabeza por el tipo del pasillo y los tres tipos logran escapar dejando a Chambers inconsciente. Momentos después al lugar llegan Phil y la policía. Chambers trata de explicar lo que sucedió, pero mientras lo hace, un agente encuentra la mercancía implantada en la Biblia de este. Ese se dirige donde Chambers y le pregunta si la Biblia era suya, a lo que este dice que sí, pero en ese momento el agente le muestra la mercancía que estaba dentro del libro, por lo que al verla, Chambers niega que sea suya, pero el policía no le importa y decide arrestarlo. Al ver esto, Phil le pregunta qué estaba pasando y este le dice que le habían tendido una trampa. Luego de la pelea, el ayudante de Boyka le está ayudando a quitar sus vendas, pero accidentalmente lo corta con las tijeras, algo que lo enfurece, por lo que este le quita las tijeras y le dice a su ayudante que ponga su mano para cortarlo de vuelta. Pero en ese momento aparece este sujeto quien le dice a Boyka que Chambers sería enviado a esa prisión, algo que lo pone a pensar, y luego corta a su ayudante sin pensarlo dos veces para darle una lección. La noticia del arresto de Chambers sale por la televisión y nos enteramos que el ex campeón ya había estado en prisión en su país unos años atrás, mientras todo esto es observado por Gaga. Chambers es llevado a prisión, donde al llegar es observado por todos los precios, en especial por Boyka, con quien se mira fijamente. Luego está llevado con el guardia Markov, quien es el encargado de la prisión. Aquí este le da la bienvenida, pero Chambers sigue muy molesto por la trampa que le tendieron. Markov le dice que todos estaban muy contentos de tener un campeón allí y le cuenta sobre el torneo de la cárcel y acerca de su campeón Boyka, por lo que lo invita a participar, pero Chambers le dice que no estaba interesado, ya que esperaba probar su inocencia e irse del lugar muy pronto. Luego de esto, es llevado a darse una ducha helada, algo que no le gusta, por lo que se rehúsa y golpea a varios guardias, pero unos momentos después llegan más refuerzos y a ese no le queda más remedio que aceptarlo. Después de eso es llevado por los guardias hacia su celda, pero mientras lo hace, ese tipo le arroja orines en la cara y le dice que son de parte de Boyka, algo que lo enfurece, por lo que ataca al tipo entre las rejas y luego es llevado a su celda donde trata de limpiarse lo que le arrojaron. Su nuevo compañero trata de hablarle, pero Chambers está muy molesto y le dice que lo deje en paz. Al día siguiente son despertados por los guardias. Chambers no se quiere levantar, pero su compañero de celda le recomienda que lo haga rápido o si no lo dejarían todo el día encerrado. Chambers se levanta, pero le deja claro al tipo que no quería saber nada acerca de las reglas del lugar, por lo que este se va. Momentos después llegan al comedor, donde Chambers es observado fijamente por todos los presos. Allí se cruza con este tipo en silla de ruedas y le dice que tenga cuidado, pero su compañero le dice que no le preste atención, ya que simplemente era un viejo loco que vivía en los sótanos. Chambers recibe a la comida que no se ve muy bien y se sienta en una mesa solo, donde momentos después es acompañado por el tipo, quien le dice que le parecía increíble estar en el mismo lugar con un campeón famoso, y se presenta como Stevie Parker, pero en ese momento al lugar llega Boyka con sus hombres, por lo que todos se ponen de pie en el comedor asustados por esto. Stevie le recomienda a Chambers que se ponga de pie para evitar problemas con Boyka, pero a este no le importa nada y continúa comiendo. Por eso el tipo que le arrojó los orines el día anterior lo amenaza, pero Chambers lo vuelve a golpear, y luego se levanta para confrontar a Boyka y burlarse de su nombre. Boyka lo mira fijamente y le dice a Chambers que había sido un gran luchador en el pasado, pero que ahora no era nadie y él era el campeón del lugar. Chambers lo interrumpe tirándole su bebida en la cara, algo que enfurece a Boyka, por lo que ambos tipos forcejean, pero finalmente son separados por los guardias ante la mirada de Stevie. Después de todo esto, Boyka está furioso y le reclama a Markov por haber enviado a los guardias a separarlos, mientras vemos el respeto que incluso los guardias le tienen a este. Boyka les dice que pudo haber acabado con Chambers fácilmente, a lo que Markov le dice que no querían detenerlo, pero tenía que esperar para hacerlo en el ring, algo que lo molesta aún más. Al mismo tiempo, Chambers habla con Phil, quien le dice que está haciendo todo lo posible para sacarlo, pero su caso no estaba nada fácil y tardaría al menos un mes para solucionarse, algo que enfurece a Chambers, quien amenaza al tipo para que se apure y luego se va del lugar muy molesto. Después de todo eso vemos como Markov recibe dinero de Gaga, quien fue el responsable de enviar a Chambers a prisión para ganar dinero, enfrentando a Boyka contra alguien que en verdad lo retara y mejorara sus ganancias. Gaga está impaciente porque ambos peleen, pero Markov le dice que está haciendo todo lo posible para que Chambers acepte pelear, pero Gaga le dice que lo haga rápido y le advierte que no lo decepcione. Más tarde Chambers sale al patio y ve a Stevie siendo atacado por los hombres de Boyka, por lo que ese se acerca y lo ayuda a levantarse, algo que no le gusta a los tipos, quienes atacan a Chambers, pero este acaba con ellos uno por uno fácilmente ante la mirada de todos los presos en el patio, para luego preguntarle a Stevie por qué lo estaban golpeando. Este le dice que no era nada importante, pero Chambers mira su brazo y se da cuenta que este era un adicto. Además le dice que aunque lo había ayudado no se lo tomara personal. Stevie le agradece por esto y decide contarle que en realidad la prisión estaba controlada por la mafia, en especial por un tipo llamado Gaga, quien era dueño de guardias y policías, por lo que le aconseja que haga lo que le dicen y siga las reglas para que no se meta en problemas. Pero Chambers le dice que no le temía a nadie y acabaría con el que se metiera con él. Unos momentos después, Boyka se entera de que sus hombres fueron golpeados por Chambers, por lo que enfurecido una vez más lo
lo encara y lo desafía a pelear con él en el ring. Chambers le dice que lo hagan ahí mismo y una vez más vuelven a enfrentarse siendo separados por los guardias. Días después, Boyka se prepara para tener otra pelea con otro retador. Al mismo tiempo, vemos como en el club de Gaga las personas siguen apostando a favor de Boyka, algo que no es bueno para el negocio, por lo que Gaga llama a Markov molesto a preguntarle sobre la situación de Chambers y a decirle que hiciera más para convencerlo de pelear. La pelea inicia y una vez más Boyka le da una paliza al tipo ante la mirada de Chambers y el misterioso tipo en silla de ruedas. Además, Gaga está preocupado por la situación. Finalmente, Boyka acaba fácilmente con su rival, para luego señalar a Chambers retándolo a pelear con él. Luego de la pelea, Chambers está en su celda y es obligado por los guardias a ir a hablar con Markov. Chambers se niega y vuelve a golpear a un par de guardias, pero finalmente es neutralizado y llevado a un lugar donde es sometido. Y Markov le propone una vez más que pelee en contra del campeón Boyka, prometiéndole una mejor estadía e incluso la posibilidad de salir libre. Pero Chambers no le cree nada y vuelve a negarse, por lo que es enviado a trabajar al drenaje, limpiando los desechos estancados con una pala. A Chambers no le gusta la idea, se niega a hacerlo y tira la pala. Al ver eso, los guardias lo amenazan para que la recoja y están a punto de darle una paliza. Pero en ese momento aparece el tipo en silla de ruedas, quien es el encargado de la limpieza del drenaje, y le dice que no les dé motivos a los guardias para que lo golpeen, pero que le dé algo para que recoja la pala, y momentos después le da las instrucciones del trabajo, diciéndole que fuera a verlo cuando finalizara. Al terminar, Chambers va a la celda del tipo, quien toca la armónica mientras mira la foto de una joven, pero al ver que alguien se acerca la esconde. Este recibe la herramienta de trabajo y luego se va mientras Chambers se cambia. Más tarde, Chambers vuelve a su celda y habla con Stevie, quien le cuenta acerca del tipo en silla de ruedas a quien llaman Crot. Este le cuenta que fue un soldado y mercenario del ejército, además le cuenta que nunca saldría de la prisión, ya que había acabado con un guardia unos años atrás. Después de todo esto, Stevie se ve aún más consumido por su adicción, y los hombres de Boyka usan esto para obligarlo a que persuada a Chambers de pelear con Boyka. Luego Chambers es interceptado por los mismos tipos mientras va a trabajar, por lo que lucha contra ellos en el sitio mientras todos lo atacan al mismo tiempo. En un momento aparece Crot quien lo ayuda, sometiendo a los tipos entre los dos hasta que llegan los guardias, y se llevan a Chambers para el hoyo, una celda inundada y llena de ratas, diseñada para jugar con la mente de los presos. Chambers pasa un tiempo allí, y se ve afectada su salud por las condiciones del lugar, pero en un momento aparece Crot, quien le entrega un poco de sopa, pastillas para su malestar, además de un trozo de pan. Chambers le agradece, pero le pregunta a cambio de qué lo estaba ayudando, ya que de donde venía nada era gratis, a lo que Crot le dice que simplemente estaba ayudando a alguien, algo que tal vez él no sabía hacer, ya que parecía muy egoísta. Chambers le responde a Crot que había pasado mucho tiempo encerrado y no sabía cómo era la realidad. Además le deja saber que solo estaba de paso y saldría libre en poco tiempo, pero Crot le dice que era un ingenuo, ya que la verdad era que nunca lo dejarían salir de allí y debía aceptar su realidad. Luego de esto se va. Un tiempo después, Chambers es sacado del hoyo para luego ser llevado a una habitación, donde vemos que hay una cena preparada. En ese momento al lugar llega Gaga, quien le pregunta a Chambers si sabía quién era, y este le dice que probablemente era la persona a cargo de todo. Por eso Gaga le dice que estaba en lo correcto y además le cuenta que era el responsable de que estuviera allí. Chambers, al escuchar esto, le dice que podría acabar con él ahí mismo, pero Gaga le dice que sabía que no lo haría, debido a que era un hombre inteligente. Luego le explica que él era un hombre de negocios que se movía por el dinero, y él simplemente debía pelear con Boyka y ganarle para recuperar su libertad, y si no lo hacía pasaría mucho tiempo encerrado. Chambers no se deja intimidar, le dice que su manager le contaría todo lo que estaba pasando a la prensa, pero en ese momento Gaga se pasará a Phil, quien estaba metido en todo eso desde el principio. El manager le dice a Chambers que había mucho dinero para ellos, y lo único que debía hacer era pelear, y de esa manera hacer una fortuna para ambos. Pero Chambers, al saber eso, enfurece y amenaza al tipo por ser un traidor, mientras le dice que es un hombre muerto, pero sabe que su única opción ahora es pelear. Momentos después, Boyka está con su ayudante, y esa vez el tipo se acerca y le cuenta que Chambers había aceptado pelear con él finalmente en el ring. Al mismo tiempo, Stevie se entera de la pelea, y le confiesa a Chambers que estaba muy emocionado de verlo pelear contra Boyka. Además, se ofrece a ser su ayudante durante la pelea. Esa noche ambos hablan en su celda, y Stevie le pregunta a Chambers qué era lo primero que haría al ser liberado. Este le dice que no sabía, y le pregunta lo mismo a Stevie, quien le dice que trataría de ver a su esposa, pero esta ya tenía un novio. Al escuchar eso, Chambers siente pena por él, y le pregunta en cuánto tiempo saldría, a lo que Stevie le dice que en 12 años. Finalmente, Chambers le pregunta si no le gustaría limpiarse de su adicción, pero Stevie le deja saber que no tenía razón ni motivación para hacerlo. Después de eso, se disponen a entrenar y se encuentran con Boyka en el gimnasio, donde se ve la tensión entre ambos antes de la pelea. Chambers entrena de una manera intensa boxeo con la ayuda de Stevie, y al mismo tiempo Boyka entrena su estilo de artes marciales y kickboxing. Un día, mientras Stevie consume su producto, es sorprendido por los hombres de Boyka, quienes lo amenazan una vez más para que haga algo por ellos. El día de la pelea llega y mientras se preparan, en el club Gaga es informado que un 80% de las apuestas de las personas estaban a favor de Chambers, por lo que él y sus inversores aprovecharían esto para apostar todo por Boyka. Una vez en el ring, ambos se preparan para la gran pelea que es observada por todos, incluyendo a Crot, y antes de iniciar, Boyka le dice a Chambers que le ganaría en su propio juego, por lo que solo usaría los puños para derrotarlo. La pelea inicia pareja e intercambian algunos golpes, pero en ese momento los hombres de Boyka le entregan una botella a Stevie para que le intercambie. Mientras todo eso es visto por Crot, la pelea continúa, pero Chambers, al ser un boxeador profesional, termina dándole una paliza a Boyka hasta que se cae al suelo. Chambers cree que ganó, pero Boyka se levanta y sabe que usando los puños solamente no le ganaría, por lo que empieza a usar todas sus habilidades de artes marciales
comerciales y debido a eso iguala la pelea. Mientras Chambers trata de aguantar, caen afuera del ring. En ese momento se acaba el primer round y cada uno vuelve a su esquina. Aquí Chambers se limpia el sudor y pide agua. Steve está dudoso, pero finalmente le entrega la botella y Chambers toma de esa ante la mirada de Crot. El segundo round inicia, pero unos segundos después, Chambers empieza a sentir mareado debido a la sustancia que le habían puesto en el agua, por lo que Boyka le empieza a dar una paliza. Al ver la situación, Crot se va del sitio decepcionado y finalmente Boyka derriba a Chambers y acaba con él conservando su título de campeón invicto, mientras Gaga se ve complacido por el resultado. Luego de eso Chambers se despierta y Crot le cuenta que su agua estaba contaminada, por lo que ese se enfureció y va a buscar a Stevie para reclamarle, pero al llegar a la celda se encuentra con que este se había quitado la vida ya que no aguantó la culpa y solo le dejó una nota pidiéndole perdón. Al ver eso Chambers se siente mal por el tipo que se estaba convirtiendo en su amigo. Por eso Chambers se dirige al comedor donde estaba Boyka y le dice que era un cobarde. Al escuchar eso Boyka se ríe de él ya que le había ganado la pelea, pero Chambers le dice que solo le había ganado porque puso algo en su agua. Boyka se molesta diciendo que él no había hecho nada de eso, mientras sus hombres se ven incómodos. Los dos tipos siguen discutiendo, pero en ese momento llega Markov, por lo que Chambers aprovecha para decirle que lo dejara libre ya que había cumplido con su parte de pelear, pero este se hace como el que no sabe nada y al verse una vez más traicionado, Chambers golpea fuertemente a Markov frente a todos y debido a esto Markov ordena que lo lleven al poste donde Chambers es golpeado por los guardias. Mientras vemos que su manager Phil recibe el dinero de Gaga, pero antes de irse le insinúa lo complicado que había sido todo, por lo que le pide a Gaga $250,000 más, quien le dice que no tenía problema en darle más y luego de entregarle el dinero se despide de este con una sonrisa, pero cuando Phil entra al auto, esta mujer que trabaja para Gaga le dispara y acaba con él. Al mismo tiempo Boyka reúne a sus hombres y les pregunta acerca de los rumores sobre el agua contaminada de Chambers. Su ayudante lo niega, pero al preguntarle a los otros dos tipos, Boyka se entera de que fue cierto, por lo que enfurece y les dice que él era el luchador más completo del mundo y no necesitaba ayudas para ganarle a nadie, por lo que acaba con los dos tipos en el lugar. Chambers pasa la noche atado al poste y congelándose, mientras vemos a Crowley una vez más mirando la foto de la joven. Al día siguiente Chambers continúa recibiendo su castigo, pero en un momento, unos presos al verlo en esta situación se acercan y entendiendo que él era un buen hombre deciden ayudarlo, dándole abrigo y comida para que pueda resistir. Momentos después un guardia se percata de que habían ayudado al tipo, por lo que Markov llama a todos los reclusos al patio para interrogarlos. Aquí este le pide a los que ayudaron a Chambers que pasen al frente para ser castigados también, pero se lleva una sorpresa, al ver que uno por uno todos los presos del lugar dan un paso al frente, mostrando su apoyo a Chambers, quien mira la escena agradecido, algo que molesta a Markov, y por eso los deja a todos en el patio para que también sufran el clima. Después de todo esto, Gaga se entera de la situación, por lo que llega a la prisión molesto, regaña a Markov por haber puesto a Chambers en el poste sin su permiso, y amenaza con acabar con él si volvía a hacer algo sin avisarle. Por eso Chambers es liberado del poste y llevado a un lugar para hablar con Gaga, quien le pide disculpas por lo que había hecho Markov. Aquí Chambers le dice que tenían un trato, pero Gaga le dice que el trato era si le ganaba a Boyka. Chambers le dice que había perdido simplemente porque le habían puesto algo en el agua, a lo que Gaga le dice que lo sabía, y lo invita a pelear una vez más, ya que si él hacía dinero lo dejaría libre. Chambers está muy molesto y no acepta, por lo que Gaga amenaza con irse, pero antes de que lo haga Chambers acepta pelear una vez más con Boyka pero sin trampas. Además le pregunta por Phil, y Gaga le garantiza que sería una pelea limpia. Además le dice que ya no tendría que preocuparse por Phil. Finalmente Gaga le pregunta si necesitaba algo más, y luego de pensarlo Chambers le dice que sí, por lo que al día siguiente llegan varios camiones, en los que vienen abrigos nuevos para todos los reclusos, en agradecimiento por haberlo ayudado. Mientras Chambers está en su celda, al lugar llega Crot, quien sabe que fue él quien pidió los abrigos para los presos, dejándole saber que sí sabía ayudar a alguien después de todo. Ambos siguen hablando y Crot le dice que su pelea había notado algo. Chambers acepta que había subestimado a Boyka, pero que aún así lo derrotaría. Crot le dice que lo podría ayudar, ya que aunque no era un luchador, sí había sido entrenado en el ejército para dominar a su oponente en combate cuerpo a cuerpo. Chambers no cree que sea de mucha ayuda, y le dice que ya encontrará una manera de ganarle a Boyka. Además cree que el kickboxing está sobrevalorado, pero días después ve a Boyka entrenar sus movimientos, algo que lo pone a pensar. Y luego mientras entrena recuerda las patadas que este le propinó, y entiende que para ganarle a Boyka en su propio juego debe aprender a usar sus piernas también, por lo que decide aceptar la ayuda de Crot, quien le enseña que un hombre era como un triángulo invertido, ya que una vez acabaran con sus piernas no tendría como sostenerse y caería derrotado. Ambos luchadores se preparan fuertemente antes de la pelea, donde Boyka perfecciona sus movimientos y Chambers aprende nuevos con la ayuda de Crot. El ayudante de Boyka le cuenta a este que Chambers estaba aprendiendo cosas nuevas, pero a Boyka no le interesa y le dice que Chambers no saldría vivo del ring. Una noche Crot está viendo la fotografía y es sorprendido por Chambers, quien se disculpa pero le pregunta quién era la joven de la foto. Crot decide contarle que era su sobrina, quien estaba a punto de cumplir 19 años, pero nunca la había visto ya que no quería que fuera a ese lugar a visitarlo. Chambers le pregunta por qué estaba encerrado y ese le cuenta que cuando estaba en el ejército su hermano cometió un error y había robado algo, por lo que él había tomado la culpa en su lugar, ya que su hermano era una persona con futuro quien tenía una esposa y esperaba una hija, y él solo era un simple mercenario. Chambers no entiende por qué daría su vida a cambio de esto, a lo que Crot le cuenta que solo debía pagar 4 años en prisión, pero debido a los malos tratos intentó escapar un par de veces, y en una de ellas un guardia resultó muerto, por lo que le dispararon por la espalda dejándolo paralizado y condenado a vivir en el sótano aislado por el resto de su vida. Finalmente le dice que él había aceptado su realidad de que moriría en prisión. Además antes de irse le cuenta que su nombre real es Nikolai. El entrenamiento arduo continúa hasta el día de
la pelea, donde hay una gran cantidad de apuestas. Wojtka cree que si derrota a Chambers una vez más, ahora sí sería el campeón indiscutido, ya que se considera el luchador más completo del mundo. Por su parte, Chambers habla con Nikolai, quien le aconseja que una vez acabe el combate se vaya lo más rápido posible. Chambers le agradece por todo y Nikolai le dice que fue un gusto conocerlo. Luego de eso todo está listo para la pelea y los dos contrincantes suben al ring. La pelea inicia, ambos intercambian golpes y cada uno muestra sus capacidades. Cuando el primer round finaliza, el ayudante de Wojtka le dice que vaya por la pierna de Chambers, mientras Nikolai le dice a ese que aplique lo aprendido. El segundo round inicia y ambos siguen intercambiando golpes, por lo que la pelea sigue muy pareja, pero en un momento Wojtka logra llevar al suelo a Chambers tomando su pierna y sometiéndolo, pero ese logra zafarse y así termina el segundo round. Aquí Nikolai le dice una vez más a Chambers que es hora de aplicar lo aprendido para acabar con el tipo, o si no pasaría el resto de su vida encerrado al igual que él, y al escuchar eso Chambers recuerda por todo lo que tuvo que pasar. El tercer round inicia y Chambers saca toda su furia dándole una paliza a Wojtka, quien no puede anticipar los movimientos de este. Finalmente Chambers lo derriba, toma la pierna de Wojtka en una llave aplicando todo lo que Nikolai le había enseñado y le parte la rodilla a Wojtka, acabando con este y ganando el combate, para luego ser aclamado por todos los presos del lugar como el nuevo campeón. Además vemos cómo Gaga celebra, ya que con la victoria de Chambers había hecho una fortuna. Después de todo esto Chambers está listo para irse y se encuentra con Gaga, quien lo felicita y le entrega un maletín con todas sus ganancias. Además le pide disculpas de manera amigable por haberlo hecho pasar por todo esto y le pide una foto, pero Chambers lo mira fijamente y le dice que nunca iba a olvidar todo lo que le había hecho. Además le asegura que se volverían a encontrar, pero por ahora solo quería irse de allí. Chambers está a punto de irse, pero en ese momento decide devolverse e ir a la oficina de Markup, quien al verlo se asusta pensando que se tomaría venganza, pero Chambers le dice que simplemente quería hacer un último trato, por lo que le da el dinero a cambio de dejar libre a Nikolai, y luego de eso va hasta su celda. Nikolai cree que Chambers fue a despedirse, pero ese le dice que se ponga su nuevo abrigo, ya que tenían que ir a conocer a su sobrina, dejándole saber que había comprado su libertad, algo que lo conmueve. Y momentos después vemos cómo ambos salen de la prisión, mientras Nikolai aún no puede creer que sea cierto. La película termina con Chambers y Nikolai esperando el tren en el que llegaría la sobrina de este. Nikolai cree que no es una buena idea y está muy nervioso, pero Chambers le da ánimos hasta que llega el tren, y de allí se baja su sobrina, con quien se encuentra finalmente, y se dan un abrazo ante la mirada de Chambers, quien se va del lugar.